Estaba batallando con el Zoom. Estaba teniendo para entrar. Estaba batallando, era mi computadora, realmente le moví aquí algo y jaló, pero era mi computadora. Excelente. No, pues gracias, Joaquín. Empezamos una vez. Eso con A la la orden. introducción. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a su podcast Política Joven. Hoy, 16 de septiembre, una edición especial con el historiador Óscar Tamés, uno de los más destacados del Estado. Licenciado, 10,000 gracias por estar aquí. Hasta que se nos hizo hace 4 años, teníamos pendiente una plática. Así es, se nos logró concretar. Muchas gracias por este espacio y un gusto compartir contigo y con el auditorio. Excelente, Lick. Oiga, y pues empezamos a platicar de los mitos de la independencia de México. Por ahí se menciona mucho a Miguel Hidalgo como el padre de la patria. Muchos historiadores no lo ven así. ¿Usted coincide en esa visión también? Yo coincido en que es el padre de la patria. Agustín de Iturbide vendría siendo quien inicia el proceso de transición para consumar la independencia. Él no es el consumador de la independencia. Entre tantos mitos que tenemos, alguien dice una verdad y nos vamos en cascada todos con ellos, ¿no? Eh, Tenemos claro que Miguel Hidalgo, en compañía de Allende, de Aldama, inician un movimiento de gesta independentista. De eso no hay duda histórica. Luego se da todo el proceso y Agustín de Iturbide es quien los combate, quien persigue a estos, a Morelos, quien mata a muchísimos insurgentes. Luego la historia nos quiere decir que un día se vuelve redentor, nace humano, no sé, purificado, y con esa purificación viene a combatir a sus amigos y aliados. No, no es así la historia. Él forma parte de un movimiento que se llama la conspiración de la profesa, y esta conspiración se da en 1820 a favor de la monarquía absolutista, en contra de la monarquía moderada que se venía para la Nueva España desde España. Que esto es otro de los puntos importantes. No podemos entender la independencia de México sin todo lo que sucedió en España. Difícilmente se hubiera concretado nuestra independencia sin lo que se vivió en España entre 1808 y 1820. Sí, claro, es precisamente lo que aprovecha Hidalgo, ¿no? Y todos estos movimientos de independencia en Centroamérica, ¿no? Así es un movimiento. Primero, la independencia en América ya era un movimiento en gestación. Si no hubieran sido ellos, quizá habrían sido otros poco más adelante, porque en Europa ya se sentía la gestación de los movimientos insurgentes. Recordemos que también está Simón Bolívar en Sudamérica. Es decir, las colonias habían llegado a su clímax de aceptación. Los criollos habían llegado a su clímax de aceptación. Los mismos peninsulares que se venían, vaya, Hacienda estaba tanto más dura que ahorita, que al cabo nadie nos está oyendo más. Es decir, así como está Hacienda de dura, donde ahorita el 30, no, como el 40, 50% de los ingresos se quedan para el fisco. Y alguien va a decir, ¿cómo si no nos quitan tantos impuestos? Te quitan los impuestos más otro tanto, más lo que pagas de impuesto de luz, impuesto de agua, impuesto de todo. En fin, así estaba en la España con los impuestos que cobraba acá. Así es que pues estaban ya hartos de mandar un dinero al que no le veían retribución. Eso es parte de lo que sucedió. Así es que Napoleón Bonaparte nos hubiera hecho el favor de conquistar en España, promovió los movimientos insurgentes, promovió los movimientos separatistas, o al menos los facilitó. Luego vendrá la Constitución de Cádiz, donde los mismos españoles, un sector de los españoles, estaba harto del absolutismo y quería una monarquía moderada. Esa Constitución de Cádiz vino a favorecer, porque los par de meses, 2, 3 meses que estuvo en vigencia, era una constitución liberal moderada. Y eso es un poco de teoría política para entender
que la diferencia de la monarquía. La monarquía dejaría de ser absolutista con Fernando VII para ser una monarquía moderada constitucional. Eso es el contexto en donde inicia el movimiento de independencia, en el cual Hidalgo, que hay que decir, luego volvemos en estas contrahistorias que queremos reinventarnos. Hay dos discursos que a mí me causan risa. Primero, el de la historia oficialista, que de repente nos genera muchos ruidos, pero luego el discurso tan fanático como el oficialista, que es el de la historia antioficialista, que viene y dice todo el oficialismo es malo. No, no todo el oficialismo es malo. No toda la historia oficial es nefasta. Está incompleta, pero no está mal. ¿Sí? Así es que si a mí me preguntas, definitivamente el padre de la insurgencia es Hidalgo, porque es el que la concibe, es el que la conceptualiza, es el que la fecunda, si asumimos el término, y a través de él, Allende y Aldama, se inicia un movimiento que ya no habría de parar, sino hasta 11 más 3 años después. ¿Y por qué digo 11 más 3? Porque en 1821 se detiene, pero del 21 al 24 se gesta un movimiento, si no contra España, una nueva forma de independencia para alcanzar el republicanismo democrático. Ese es otro movimiento insurgente interno. Si lo quisiéramos ver como revolución, pues la de 1910 sería la segunda gran revolución de México, o quizás hasta la tercera, porque la de Reforma también fue una gran revolución. Así es que ese es el contexto en el que arrancamos para celebrar nuestra independencia. Sí creo que es de celebrarse el movimiento que hicieron, el gran empuje que tuvieron Hidalgo, Allende, Aldama y otros más para iniciar este movimiento. Claro, y se habla también mucho de la diferencia entre Hidalgo y Allende, ¿no? Uno más un estratega militar y Hidalgo que aprovechaba más este movimiento de masas. Mira, Hidalgo era un tipo carismático. Leía por ahí ayer un pequeño folleto inédito. Se lo voy a compartir a tu auditorio si puedes. En el sitio historiadores.org hay una pestaña que se llama libros. Ahí viene la muerte de Hidalgo y otros. Son 8 paginitas. El militar que coordinó el que controló su aprehensión en Chihuahua y coordenó su fusilamiento, narra los hechos. Uno de los pasajes, que es el que me quiero referir, señala que Hidalgo lo mandan llamar para quitarle sus huellas como clérigo, para, no recuerdo el término técnico, pero es para quitarle sus votos sacerdotales. Dijo, y después de todo ello, voltea con sus hermosos ojos azules y nos ve y quedamos impactados. Sus hermosos ojos brillantes, dice. Luego narra el momento en que lo fusilan. El pelotón estaba temblando. Dice, estaban tan temblando que le dieron 3 tiros en el abdomen y uno en el brazo. Vino una segunda descarga y lo mismo. Dijo, y le causó tanto dolor que se le salieron las lágrimas, no lloró, se le salieron las lágrimas de los ojos. Dice, y se vuelve a enderezar y vuelven a brillar esos intensos ojos que tenía. A ver, eso es y no estamos hablando de otra cosa, sino de un hombre con una personalidad tan recia que impactaba. 3 descargas le tuvieron que dar y al final 2 tiradores le apuntan pegado el rifle al corazón, porque el señor causaba miedo. O sea, causaba impacto, no miedo, perdón, impacto, una presencia tan recia. Bueno, eso es carisma, eso es empuje, y eso se necesita en un líder. Un líder que no atrae a la gente, pues no es líder. Por el otro lado tienes Ignacio Allende, el militar, el hombre de la estrategia, que volvemos, en este afán por desacreditar, le encontramos cualidades a todos menos Hidalgo.
y le vamos a atribuir que era parrandero, mujeriego, jugador, o sea, Simón Bolívar no era menos. Nomás que como Simón Bolívar no usaba sotana, a él no se lo cuestionamos. O sea, si eso ayudó a que fuera el gran líder de masas que fue, bienvenido. A mí no me importa que haya sido mujeriego, parrandero y jugador, si logró consumar la independencia, porque eso no lo hizo como cura, lo hizo como ciudadano. Así es que, y aparte como cura, eres elemento también de que lo siguiera tanta gente, ¿no? claro, le saqué provecho a ese aspecto. Claro, vaya, finalmente son de los elementos que hay que tomar en cuenta. Luego, tenemos otro gran elemento, el pensamiento ideológico de cada uno. Tienes a un Hidalgo que había sido extremadamente ilustrado, se había chutado todos los clásicos del el liberalismo europeo, a Rousseau, Montesquieu, todos ellos. Es más, literatura prohibida por la iglesia, y él ya la había leído. O sea, era un hombre ya impregnado del liberalismo europeo. Por su parte, Allende era un hombre formado en el rigor del régimen. Pues él quería una monarquía moderada. Él quería una monarquía moderada, mientras Hidalgo ya pensaba en el republicanismo democrático. Entonces, esas son las principales diferencias entre ambos. Esos son los puntos que los van a confrontar ideológicamente hablando. Además, que pues sin duda hay una disputa por el poder. Cuando dos ejercen el poder, es difícil que se lleven bien. Entonces, a la luz del tiempo y al análisis sesudo de los historiadores, decimos, no, bueno, es que el gran militar cuestionó al cura que no sabía de milicia. Pues el cura no sabría de milicia, pero no hizo tan mal el arranque. ¿Ves cómo? Sí, y aparte era el que movía las masas al final del camino, ¿no? Sí, masas que no eran militares. Totalmente. Entonces, ¿ves cómo en otra interpretación de lo mismito, pues ya no es el cura arrogante, ignorante y demás? Sí, claro. Es el hombre con defectos que debió haberla regado, claro que la debió haber regado. Pero eso no le quita la grandeza del movimiento que arrancó. Claro. No, y dentro de este mito todavía buscar desacreditarlo por el lado de los vicios, pero son vicios propios de cualquier ser humano. Primero, no tenemos la certeza. El que acredita todos estos vicios es Lucas Alamán en su Historia de México. Y yo no sé si le robó novia, novio o qué le robó, pero no lo quería. O sea, tenían un pleito personal Lucas Alamán y él. Lucas Alamán se conocía con Hidalgo. Entonces tenían una disputa personal y lo plasmó en su libro de historia. Y le plasmó todas esas no cualidades. Lucas Alamán era un hombre monarquista, realista, conservador, en el más estricto sentido de la palabra. Pero a Morelos sí le ve cualidades. Y no fue tan diferente a Hidalgo. No, un hombre recio y demás. Entonces, casualmente a Hidalgo sí le encontró todos los defectos y ni una cualidad. Sí, claro. Entonces, bueno, habrá que entender que el que escribió la historia la vivió y vivió a los personajes. Pues alguna pendencia de amoríos o deuda de negocios se tenían que hizo que lo odiara tanto. Maestro, ¿y el papel de las mujeres en esta independencia? Por ahí escuchamos más la presencia de la vicaria, de la corregidora. ¿Cómo influye la mujer en el movimiento independentista? Muchísimo. Este es un movimiento voy a usar el término mexicanos, que habrá quien me lo refute, estoy de acuerdo, mexicanos como quienes viven en lo que hoy es México, vivieron lo que hoy es México. Y es un movimiento de personas, mujeres y hombres por igual. El tema de la corregidora era una mujer liberal, consciente de su vocación liberal, que tampoco era única en su hogar. Miguel Domínguez, su esposo, el corregidor, fue de los personajes que estuvieron
en la conspiración de la calle de las ratas en 1808. Es decir, su hogar era un hogar liberal. Luego viene el color de la historia, decimos entre periodistas la nota de color, cuando ella dio 3 taconazos al piso y subió el mozo de confianza. Pues me suena a nota de color. Sí creo que la mujer haya mandado a avisar, quizá el mismo conspirador, el mismo corregidor mandó a avisar. Dudo completamente que desconociera las actividades de su esposa. Seguramente su esposa era la representante de ese hogar, mientras él guardaba las apariencias como funcionario realista. Así es que era un hogar liberal. Yo diría los corregidores, para no excluirlo a él. Entonces, la corregidora fue un gran personaje, mujer, dentro de la etapa intelectual, creadora de la programación del movimiento insurgente. Vas a tener a otra gran mujer años más tarde, llamada Leona Vicario. Leona Vicario, vaya, fue excepcional, una mujer con riqueza, juventud, belleza, posición económica, social, y decide dejar todo, invierte su riqueza, invierte su tiempo, su patrimonio, su persona, para dedicárselo al movimiento insurgente. Pues no es algo menor lo que hizo. Es más, ella sufrió tantas penurias, fue aprendida, los insurgentes la fueron a rescatar. Así es como la verían. Vaya, no era tampoco fácil de decir voy y rescato uno de los míos. Quiere decir que la mujer tenía una posición de relevancia en el equipo, que fueron a rescatarla. Ella fue la que transportó la primera imprenta de los insurgentes, porque el periodismo, hay que decirlo, jugó un papel preponderante en el movimiento insurgente. Fue determinante para el triunfo o para los procesos que se vivieron. De tal suerte que ella lleva esa imprenta, ella funge como espía, como enlace de los peores trabajos que tiene toda guerra activa o guerra aletargada. Recordemos la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia a mediados del siglo XX. El peor papel es el de los espías. O sea, y ella jugó papel de espía. Así es que no es una mujer menor. Tenemos a Gertrudis Bocanegra, una mujer michoacana que agarró las armas y se levantó a pelear por Morelos. Finalmente fue asesinada, fue ejecutada. Tenemos una lista de más de 10, 15 mujeres que a la fecha conozco yo, habrá muchísimas más, que participaron en movimientos insurgentes. Alguna otra que fue decapitada y su cuerpo colgado por sediciosa, le pusieron un cartel, ya se usaban los carteles colgados en los cuerpos, por sediciosa. Y como ellas, tenemos se me olvida el nombre, la señora Soto, acá en Soto la Marina lleva el apellido. Ella, cuando llega Javier Mina, le da agua a los ejércitos y los apoya porque estaban copados por Joaquín de Redondo. Bueno, eso no son mujeres menores, son mujeres excepcionales. Y como ellas, podríamos mencionar algunas otras más o muchas otras más. Es decir, el papel de las mujeres fue importante. A la quien yo no veo en el movimiento insurgente es a la llamada Güera Rodríguez. Ignacia Rodríguez, doña Nacha, ya ves que a los Ignacios les dicen Nachos, doña Nacha no la encuentro participando como insurgente, y hay quienes sí, porque siendo cercana a Iturbide, volvemos, siendo pareja sentimental de Iturbide, eso la acerca a la independencia como mujer insurgente. No, Iturbide no fue insurgente, ella tampoco. Si era una mujer muy liberal, si era una mujer de armas tomar, diríamos, una mujer fuerte, recia,
una mujer ejemplar en muchos sentidos, pero no por eso insurgente. Hay una anécdota por ahí que la Inquisición pues, era muy escandalosa. Dicen que era extremadamente bella, joven, una mujer con una vida terrible, terrible en lo personal, maltratada, violentada. Y hay quienes luego dicen que la Inquisición la manda a llamar por su escandalosa vida. A ver, vamos a hablar porque usted es una mujer de malas costumbres. Y vamos a hablar de sus relaciones indebidas. Una mujer con mucha serenidad cuenta. Dice, bueno, señor cardenal, empecemos por el día que usted estuvo en mi casa y se quedó y narramos todo y no, espérate, ya. Exonerada. Quedó exonerada la mujer, es decir, bueno, pues son la nota de color de lo que fue la historia, ¿no? Pero son pasajes que se narran como reales. Es que la mujer fue determinante como parte activo del movimiento. Sí, claro, y no tenemos que caer en ese error de pronto ignorarlo o hacerla menos en este papel fundamental, totalmente como cada guerra, como cada movimiento histórico, la mujer siempre hace su parte y es importante recalcarla más hoy en día en que está tan vivo el movimiento feminista y darle su valor, ¿no? Por lo que hicieron. Hablaba también en un momento dado del libro y hago el apunte, Morelos, primer diputado por Nuevo León, interesantísimo ese apunte. Bueno, es que alguien me preguntaba cómo se vincula la independencia con Nuevo León. Le digo, básicamente la independencia tiene 3 etapas, la de los padres insurgentes, la de Morelos y luego la de 1815 en adelante con la muerte de Morelos, con Guerrero, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y por supuesto Javier Mina en esa etapa, con esos liderazgos. Pero cada una de ellas se vincula a su modo. Recordemos que es aquí en el noreste donde aprenden a los padres insurgentes en las norias de Acatita de Baján. Es una forma de vincular, desagradable, sí, pero es una forma de vincular al movimiento con el noreste. Pero luego, en 1813, Morelos convoca a un constituyente. Morelos es un personaje al que tenemos que agradecerle la parte de estratega militar, pero también la parte del estadista político. Es él quien le da al movimiento vida política, forma. Mira, los grandes movimientos revolucionarios o bélicos son solo movimientos armados. Quiero poner un ejemplo. Hoy en día vive en nuestro país una guerra, una gran guerra nacional, pero nadie lo ha visto como un movimiento, es una guerra de la delincuencia y demás. Cuando los movimientos cobran vida ideológica, dejan de ser una lucha y se convierten en un movimiento. Y Morelos lo que hizo fue darle vida ideológica a esa lucha. Así es que en 1813 convoca al Congreso de Chilpancingo, al Congreso de Anáhuac, y de ahí va a derivar en 1814 la Constitución de Apatzingán. ¿Por qué Apatzingán? Pues porque andaban moviéndose, no pudieron quedarse en Chilpancingo más que de septiembre a enero. Ya para diciembre, enero, a salir de ahí porque los realistas los traían asolados. De tal suerte que Morelos tiene 2 grandes documentos en su haber. El primero de ellos, poco conocido, que es el reglamento interior del Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac. Es un articulado, es un reglamento, como su nombre lo dice, es un listado de artículos que establecen cómo va a trabajar el Congreso, el constituyente de Chilpancingo. ¿Por qué es importante? Porque en ese momento le da vida jurídica al Congreso. Ya no es nada más una reunión de cuates echándose la carnita asada y a lo mejor un pulquecito y ideando cosas, no. Ya es un movimiento jurídicamente válido, armado, estructurado, con reglas y disposiciones. Entre otras cosas, ese reglamento señala que de las provincias
que no mandaren diputado electo, porque los diputados al constituyente debían ser electos, y decía, la provincia que no mande un diputado electo, yo designaré un representante de entre los hombres más destacados y mejor ilustrados del movimiento. Y tú dices, no, pero eso no es democrático. A ver, un constituyente, cuando entendemos el derecho constitucional, un congreso constituyente es diferente a un congreso constituido. Entonces, tampoco lo improvisó. Lo dejó previsto en ese reglamento, que eso es lo que le da vida. Y en ese reglamento señala que él nombraría a aquellos que no estuvieran representando a las provincias. En fin, arranca el constituyente con los primeros 6, 7, por ahí, no recuerdo ahorita el número exacto, pero son como 7 constituyentes. Y en febrero, este constituyente, como había una grilla interna enorme, le amarran las manos a Morelos. Él le tenía que pedir autorización para todo. Y en plena guerra, cabildear con la política era un problema serio. Así es que finalmente vienen derrotas fuertes para Morelos entre febrero del año 14 y el Congreso decide destituirlo del Poder Ejecutivo. Es decir, el constituyente de 1813 logra los 3 grandes poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, los 3 grandes poderes. Y digo, eran grillos, no eran hermanas de la caridad. Morelos dice, ¿quién va a elegir al ejecutivo, al jefe de las fuerzas? Pues los generales y el Congreso. Voten. Y cabildea porque estaba entre Ignacio López Rayón y él. Pues cabildeó y digo, no como ahorita que saldrían de 100 participantes, saldrían 500 votos. No tanto así, pero gana por unanimidad. Todos votan para que Morelos sea el jefe de las fuerzas insurgentes. Entonces, él no podía ser legislador. Fíjate lo interesante, la visión republicana que ya tenía el constituyente. Él no podía ser legislador porque era miembro del Ejecutivo y así lo establecía el reglamento. De tal suerte que al destituirlo, se quedó sin nada. Y el constituyente en marzo del 14 lo decide ampliar el constituyente, decide ampliar el número de legisladores y lo integran a él como parte del cuerpo legislativo. Crece a 16 diputados y uno de ellos debiera representar al nuevo Reino de León. Pero como el reglamento decía que él los designaba, pero ya no era el Ejecutivo él, así es que el Congreso en pleno, por unanimidad, acepta que él sea el diputado por el nuevo Reino de León. Él se propone y se lo aceptan que sea el diputado por el nuevo Reino de León. Entonces fue un diputado constituyente y alguien va a decir, no hombre, pero es que no era de Nuevo León, no vivió en Nuevo León, no conoció Nuevo León. Yo mi respuesta es sí, tampoco tuvo credencial de elector para votar, o sea, es que cuando entiendes lo que es un constituyente, mira, pongo el ejemplo. En el año 2016 se formó el estado más joven de nuestro país, la Ciudad de México. Hubo 100 constituyentes. 40 de ellos fueron por dedazo, por designación. En siglo XXI, si nos escandaliza, en aquella época, en el siglo XXI, hubo 40 diputados por dedazo y algunos de ellos, como Alejandro Encinas, no vivían en la Ciudad de México. Así es que, por favor, no nos escandalicemos de lo de hace 200 y fracción de años, ¿no? Totalmente, y para sumarle más mérito a Hidalgo, pues esa visión que tenía Morelos se la había aprendido al propio Hidalgo también, ¿no? O sea, si ya de por sí vamos a
si les tratamos de quitarle, pues bueno, esa visión que tiene Morelos se la aprendió a Hidalgo, fue su gran maestro. Mucho de lo que sabía Morelos de la ilustración seguramente lo aprendió de Hidalgo, pero luego era un hombre de letras, viene un grupo secreto, el de los Guadalupe, un grupo que conspiraba de dinero, de inteligencia, de cultura, que se regía por normas paramasónicas y eran los que traían información de Europa, literatura y se la mandaban a los insurgentes. Fueron los que compraron la imprenta y con Leona Vicario, que era una de ellos, una Guadalupe, la manda a los insurgentes. De tal suerte entonces que encontramos un hombre ilustrado, efectivamente por su maestro Hidalgo y luego por la lectura de los grandes intelectuales de la época. Era un hombre liberal de su época. Y también un gran estratega, ¿no? Tengo entendido que también se le conoce a Morelos por esa visión, ¿no? Sí, yo en lo personal poco me meto al aspecto de las armas, al aspecto bélico, porque no quiero parecer cronista, comentarista de fútbol. Sucede que nuestros comentaristas de fútbol nunca han pateado un balón y critican a todos los entrenadores, con respeto a los comentaristas. Bueno, yo no quiero hablar de la historia bélica si nunca he disparado ni siquiera una resortera. Entonces, creo entonces que no es mi terreno. Era un gran estratega, dicen los que saben al respecto. El sitio de Cuautla y otros grandes momentos reflejan su capacidad como estratega, pero yo me quedo con el gran estadista. Me quedo con el hombre de inteligencia y de visión política que le dio forma a este país. Los sentimientos de la nación son una exposición de motivos, un documento magnífico que refleja la visión político-social de Morelos, la visión de instituciones. Ahí plasmaba que debiera ser un Estado republicano, democrático, federalista y demás. Entonces, era un hombre que veía la democracia, eso sí, una democracia presidencialista, diferente a la democracia parlamentaria que se veía en Europa. Eso es otro tema, porque era un hombre recio, fuerte. Entonces, él era el constituyente de Apatzingán, instaura una democracia representativa tipo europea, y Morelos veía una democracia presidencialista tipo norteamericana, visiones de democracia. Entonces es un hombre interesantísimo. ¿Y a qué se debe que él optara por esta diferencia? ¿Por qué esa Bueno, discrepancia? recordemos que las dos grandes democracias, las dos grandes visiones de democracia en el mundo nos surgen de la francesa, de la Constitución francesa, de la República Francesa y de la República Norteamericana. Sin duda, teniendo una personalidad autoritaria, firme, recia, él se identificó más con la democracia norteamericana. Además, que en tiempos de guerra, la americana, donde una persona toma decisiones, es más efectiva que la parlamentaria. Y era un hombre fuerte, ¿eh? Cuando yo te digo que admiro a Morelos, no significa que no reconozca que era un tipo difícil de tratar. Hay un pasaje cuando está en el constituyente, formándolo, en 1813, le manda a decir Ignacio, oiga, usted es el presidente de la Junta Gubernativa, lo chorea. Usted es el presidente de la Junta Gubernativa, lo necesitamos porque emblemáticamente usted debe de presidir la Junta, el Consejo, el Congreso, porque era legitimizar su movimiento. Ya con eso todos los insurgentes quedaban ahí. Ignacio López Rayón dice, no hombre, me duele la uña del dedo pequeño. No es cierto, esto es una alegoría. Me duele la uña del dedo pequeño derecho. Le manda a decir, oye, ya va a empezar, vente en un mes y vente y mira. Hombre, ahora me duele la uña del dedo izquierdo. Puras excusas. Le manda una tercera carta, dice, oiga, véngase porque esto ya va a arrancar, señor presidente de la Junta Gubernativa. Y le informo
que el capitán que lleva esta correspondencia tiene la instrucción de traerlo con él o matarlo en ese momento, usted escoja. Y fue Ignacio López Rayón al constituyente, vaya, tomó la sabia decisión de acompañarlo. Ese es Morelos, o sea, es un hombre grande que su grandeza tiene que ver también con la firmeza de sus decisiones. Él, cuando el juicio de la Inquisición, dice, yo no participé en la Constitución más que al final porque los constituyentes no me lo permitieron. Se le escondían. ¿Sí? Entonces, los constituyentes querían un parlamentarismo y él quería un presidencialismo y se le escondían porque sabían que estando él no le podían decir que no. Claro, y eso agarra la que se necesitaba en ese momento. Vamos a pausar un poquito el Zoom porque estamos en los últimos 3 minutos para renovarlo. Ahorita le mando otra vez la invitación. Claro que sí.